Dios le bendiga, iglesia. Yo no creo que pudo haber una mejor canción para comenzar o para pasar al mensaje de esta mañana. Les saludo en el nombre de Jesús. Mi nombre es Estel, para aquellos que nos están viendo por internet y aquellos que no me conocen. Soy miembro de esta iglesia. Y en esta mañana yo quisiera que nos pongamos de pie y abramos nuestras Biblias al libro de Mateo. Libro de Mateo y el capítulo 16. Libro de Mateo, capítulo 16. Y vamos a leer los versos del 13 al 20. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente, así que probablemente si usted tiene otra versión va a ser un poco diferente, pero dice lo mismo. Mateo capítulo 16, comenzando en el verso 13, lee la palabra del Señor con reverencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo del Señor dice: amén. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron. Algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Ahora te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en el cielo y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Luego advirtió severamente a los discípulos que no le contaran a nadie que él era el Mesías. Vamos a tener unos momentos de oración. Señor, enséñanos lo que no sabemos. Danos lo que necesitamos. Y haz de nosotros lo que debemos ser. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Este pasaje es un pasaje bien conocido. Y yo pudiese predicar de distintas cosas en estos 7 versos. La mayoría se la voy a dejar a Samito para que la predique. Pero nosotros pudiésemos tener un mensaje sobre la pregunta de Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Cuál es el consenso? O pudiésemos predicar sobre
la pregunta que le hizo a los discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Que es un pasaje, un tema controversial por 1500 años. Porque muchos creen aún hoy que la iglesia está fundada sobre Pedro. Porque Jesús le dijo: y tú eres Pedro, que significa roca. Y hay gente que todavía cree que el fundamento y la cabeza de la iglesia es Pedro. Así que pudiésemos hablar de eso. Pudiésemos hablar de qué llaves son esas que se le dieron a Pedro, qué es lo que abren y lo que cierran. ¿Verdad que sí? O podemos hablar sobre lo que significa atar o desatar. O podemos hablar sobre por qué le dijo a los discípulos que ni hablaran y no le dijeran a nadie que él era el Mesías. Todo eso podemos hablar. Y aquí estaremos hasta la semana que viene. Pero yo quiero hablarle sobre el tema: yo edificaré mi iglesia. Eso nada más, hoy. Edificaré mi iglesia. Porque muchos seres humanos, muchos hombres y mujeres edifican o construyen edificios, edifican organizaciones, pero el único que puede construir y edificar la iglesia es Jesús. Nadie más. Los capítulos del 4 al 16 del libro de Mateo registran el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y el capítulo 16 de Mateo comienza con los fariseos, los líderes religiosos, rechazando a Jesús y su mensaje. Después de 16 capítulos, de haber visto milagros, de haber escuchado prédicas, vemos el resultado y la respuesta de la gente a Jesús y a su mensaje. Y es un total rechazo. No solo lo rechazan los líderes religiosos, sino que lo rechaza la gran mayoría del pueblo de Israel. Y para los discípulos, eso es bien desalentador. No les gusta lo que está pasando. Y para colmo, Jesús en el verso 21 del capítulo 16 les dice que Él va para Jerusalén y allá va a morir. Así que aquí están los discípulos mirando que el plan no se está cumpliendo. Porque ellos, al igual que Israel, están esperando a un Mesías que venga a derrocar a un imperio romano y que se siente como rey glorioso. Y eso no está pasando. Porque ellos no entienden que el rey glorioso y el siervo sufriente son una misma persona. No lo saben, no lo reconocen. Así que en medio de un plan de redención que parece que no está funcionando,
Él les dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, del infierno, de la muerte, del abismo, no prevalecerán contra ella. No la conquistarán, no la derrotarán. Y yo no sé ustedes, pero eso a mí me alienta, eso a mí me da ánimo y eso a mí me da esperanza. Nada ni nadie destruirá la iglesia del Señor. Pero algunos de ustedes pensarán que es la iglesia. Y para muchos, la iglesia es un edificio donde la gente viene a reunirse. Para muchos la iglesia es un lugar donde se va 3 veces en la vida. Cuando naces, cuando te casas y cuando te mueres. Hay gente que viene más que 3 veces en la vida a la iglesia. Para otros, la iglesia se compone de todos los salvados que están en los cielos y en la tierra. Para otros, la iglesia es cualquier institución que esté conectado a Cristo o que tenga el nombre de iglesia tal o más cual. Pero la realidad es que la palabra iglesia en griego era una palabra común y secular, no tenía ninguna connotación religiosa. La palabra iglesia en griego lo que significa era reunión. Lo que significa es congregación. Lo que significaba era asamblea. Lo que significaba era reunir a los ciudadanos. Y cuando Jesús les dice a ellos, a sus oyentes, yo edificaré mi iglesia, ellos saben que Jesús no está hablando de 4 paredes. Él está hablando de gente. Así que iglesia es la congregación de los fieles, la congregación de los santos, la congregación de los redimidos. Tú y yo somos iglesia. Y cualquiera que en el mundo entero reconoce a Jesús como su Señor, como su Salvador, como parte de la familia de Dios, eso es iglesia. Eso es iglesia. Y la palabra no era nueva para ellos. En Deuteronomio, Moisés, Dios le dijo a Moisés, en Deuteronomio 31:12, harás congregar, harás iglesia al pueblo, congregarás al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuviesen en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová. En Hechos 7:38, Esteban en su discurso se refiere a la iglesia como la asamblea del pueblo de Dios en el desierto. Así que no era nuevo. Aunque, escuchen bien, aunque era la primera vez que se escuchaba la palabra en el Nuevo Testamento y era dicha por labios de nuestro Señor.
Así que en ningún sitio de la Biblia el término iglesia se refiere a estructura o a organización. La iglesia es un organismo. No es organización ni es una estructura. Es un organismo, tiene vida y su cabeza es Cristo. Su cabeza es Cristo. Así que Jesús le está diciendo a los discípulos, a pesar de lo que ustedes están viendo, a pesar que las cosas se ven feas, yo edificaré mi iglesia. Y los discípulos necesitaban esa confianza y yo creo que tú y yo hoy también la necesitamos. Nosotros necesitamos entender, tener la convicción de que la iglesia, quien la edificará, será nuestro Señor Jesucristo. Eso a mí me quita un peso terrible. Y estoy segura que a Sammy también. Porque a veces nosotros los líderes pasamos la vida cogiendo. Por eso es que los pastores benditos mueren del corazón. Porque a veces creemos que la edificación de la iglesia depende de nosotros. Y tenemos nosotros que hacer, inventar. Pero la Biblia nos dice, Jesús dice, yo edificaré mi iglesia. Escuchen bien, Jesús, miren, hay unos refranes por ahí que la gente dice, la Biblia dice, y no son la Biblia nada, no dice eso en la Biblia. Entonces hay un refrán por ahí que dice, la Biblia dice, cuídate, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no es bíblico. Eso no está en la Biblia. ¿Oyeron bien, mis hermanos? No le digan eso a los hijos. Mira, nene, la Biblia dice. Eso no lo dice la Biblia. Pero hay algunos refranes que como que se acercan. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, no todo lo que brilla es oro. Eso no lo dice la Biblia. Pero lo que nos está tratando de decir es que las apariencias engañan. Y eso sí está en la Biblia. No juzguemos por las apariencias. Y Jesucristo le está tratando de decir a los discípulos, aunque la cosa se ve fea, aunque esto no parece que está funcionando, no juzguen por las apariencias, porque yo edificaré mi iglesia. Miren, a mí me encanta el libro de Apocalipsis. Yo sé que esto no está en las notas de algunos. This is not in your notes. Here I go. Apocalipsis. ¿Quién se va conmigo a Apocalipsis? Capítulo 2. Miren lo que el Señor nos enseña con respecto a las apariencias. Apocalipsis 2. Mira el mensaje que Dios le da a la iglesia de Esmirna. Capítulo 2 y el verso 9. El Señor le dice a la iglesia de Esmirna, yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza. Pero tú, ¿qué eres? Rico. Tú pareces pobre. Tú aparentas sufrimiento.
La gente está viendo eso. Pero la realidad es que tú eres rico. ¿Quieren otra? Apocalipsis 3. Esta me gusta a mí, me gusta más. Mira, esta sí que está botó la bola. 3:17. Apocalipsis 3:17. A la iglesia de la Odisea. Tú dices, soy rico. Tengo todo lo que quiero. No necesito nada. Pero no te das cuenta que eres un infeliz. Un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Escuche bien. Si yo hubiera sido de esa iglesia, yo me hubiera ido cogiendo, ¿verdad? Ahora este es para ustedes. Aquí viene el palo. Hay iglesias ahí que el Señor le dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te voy a vomitar. O sea, y tú eres miembro de esa iglesia que el Señor va a vomitar. O tú eres iglesia de esta que se cree que es rica y está pobre. O tú eres de aquella que se cree que está pobre pero es rica. O sea, o en la de Éfeso, has perdido tu primer amor. Y tú sabes, viene el pastor y le dice, ustedes han perdido su primer amor. Y usted viene y se levanta y se va porque usted quiere estar en una iglesia caliente, en una iglesia de fuego, en una iglesia. Pero les voy a decir algo. Oigan bien, aquí está hablando la esposa del pastor. Usted no se mueva de su iglesia. ¿Saben por qué? Porque esta gente no tenían opción. ¿Saben? Nosotros brincamos de iglesia porque tenemos opción. En cada esquina hay una. Pero esta gente era la única en la ciudad. ¿Y era o no era? Yo siempre he dicho, cuando esté viejita yo no pueda guiar. A mí no me importa que a qué iglesia, la más cerca que predique a Cristo, ahí me meto. Porque yo quiero que me hablen de Cristo. Eso no estaba en las notas. La iglesia, y aquí van los puntos, rapidito. La iglesia que Jesús está edificando es algo de lo que podemos estar seguros. Hay seguridad de la iglesia. Y los versos en Mateo 16 nos dicen, ¿por qué? Número 1, nosotros podemos estar seguros de que Cristo va a edificar la iglesia porque tenemos la certeza de su promesa. Edificaré mi iglesia es un compromiso de Jesús. Es una promesa que está basada en la inmutable, inquebrantable y absoluta palabra de Dios y en el poder de Jesús para cumplirla. La promesa no
depende de iniciativa humana. No depende de sabiduría o perseverancia humana. Se basa en el poder, la sabiduría y la fidelidad del Cristo resucitado. Nosotros podemos estar seguros de que la promesa se cumple y se cumplirá. Porque viene de los labios de nuestro Señor Jesucristo, el que es fiel y verdadero, el que no miente y el que mantiene su palabra. Viene del Señor. Y nosotros comenzamos a ver en el libro de los Hechos cómo Jesús comienza a cumplir esa promesa de edificar la iglesia. Él dice, la Biblia dice en Hechos 2:47, a medida que el Señor comienza a reunir la asamblea de los redimidos, dice Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 5:14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres y de mujeres. Hechos 11:24 dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Oigan bien esas palabras como las usa. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿quién es que agrega? ¿Tú? ¿Yo? ¿Quién es que añade? ¿Tú? ¿Yo? No, ahí dice, y el Señor añadía. En otras palabras, lo que estamos viendo aquí es que añadir a la iglesia y agregar al Señor es lo mismo. Es lo mismo. Cuando alguien se agrega al Señor, es iglesia. Es iglesia. Tú eres iglesia. Eres iglesia. Así que tenemos la certeza de su promesa, pero también tenemos la certeza de su cuidado. Miren que Jesús en esos versos no dice, edificaré la iglesia. Hay una emergencia por ahí. Jesús dice, ¿qué dice? Edificaré mi iglesia. No la iglesia, la mía. Me pertenece. Es mi posesión. Él es el constructor. Él es el arquitecto. Él es el dueño. Ningún ser humano es dueño de la iglesia. No, Señor. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pablo estaba persiguiendo a la iglesia en Hechos 9? Que escucha la voz del Señor que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿A quién Pablo estaba persiguiendo? ¿A quién? A la iglesia. ¿Tocas la iglesia? Tocas al Señor. Pablo en Hechos 20 y el verso 28 le exhorta a los ancianos de la iglesia
Miren lo que le dice. Ustedes deben cuidarse a sí mismos y cuidar a los miembros de la iglesia de Dios. Recuerden que el Espíritu Santo los puso como líderes de la iglesia para que cuiden a todos los que Dios salvó por medio de la sangre de su propio Hijo. La iglesia le pertenece a Jesús porque Él la compró con su sangre. Él la ganó con su sangre. Es la única institución a la que el Cristo resucitado le da su suprema atención, cuidado y presencia. Esa es la única institución que Él le da ese cuidado supremo, esa atención suprema y esa presencia suprema. Efesios 5:29. Pablo comparando la relación matrimonial con la relación de Jesús. Y la iglesia dice, nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace con la iglesia. Así que no hay por qué estar ansioso del futuro. No hay por qué estar ansioso por las cosas que están pasando en el mundo. Jesús va a edificar su iglesia y la va a cuidar. Y Jesús nunca ha hecho una promesa que Él nunca pueda o no esté dispuesto a cumplir. Él cumplirá su promesa. Así que tenemos la certeza de su promesa, tenemos la certeza de su cuidado, pero hay una última certeza. La iglesia es invencible. Nosotros tenemos esa certeza. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Y el poder de la muerte, los poderes del infierno, del Hades, del abismo, no la conquistarán, no la vencerán, no prevalecerán. Nada podrá destruir la iglesia. Nada. Y miren que han tratado. Y miren que Satanás se ha levantado. Sí, Señor. Pero una cosa es cierta, y esos versos no los dicen, porque si Jesús hubiese dicho, yo edificaré mi iglesia y punto, pues entonces cuando venga lo malo, diríamos, pero adiós, carajo, si no dijo Él que iba a edificar su iglesia, ¿por qué estoy pasando todo esto? No hubiesen dicho eso. Pero Jesús está diciendo que a pesar de que Él va a edificar la iglesia, el programa de la edificación no será sin oposición. Va a venir la oposición. Se va a levantar Satanás. Te va a mortificar el alma. Te va a enmuruzar el pelo. Y se va a molestar. Que su deseo es destruirnos. Miren, el deseo de Satanás no es, tú sabes, que tú te incomodes porque no hay agua. Te fuiste a bañar y abriste la llave y no hay agua. No, ese no es el deseo de Satanás. El deseo de Satanás es destruirte en el infierno, que te mueras. Ese es su deseo. Tú eres iglesia.
Y Él se va a levantar. Y Satanás va a tratar de evitar que el mensaje de salvación alcance a un mundo perdido. Pero nunca, nunca, nunca podrá derrotar o vencer la iglesia. El infierno, el diablo, la muerte no prevalecerán contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Mientras exista iglesia, mientras exista mundo, Cristo tendrá la iglesia en él. Y será una iglesia donde se proclame sus verdades. Y es una iglesia donde sus ordenanzas se cumplen a pesar de los poderes de la tiniebla. Miren qué cosa más maravillosa. La iglesia es la única institución en la tierra que no pasará. Reinos han venido, reinos han caído, pero la iglesia, mientras haya mundo, habrá iglesia. ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa más gloriosa! Tú y yo nos vamos a morir. Lo siento. Usted sí no va, usted va a pasar. Perdóneme. Aquí a 10 años ya habremos entejado a 2 o 3, pero aquí continuará la iglesia del Señor hasta que Él venga. Sí que la iglesia es invencible. Así que no importa lo que el mundo haga. No importa cómo el mundo reaccione ante ti, ante mí, o el evangelio. Él continuará edificando la iglesia. No importa cuán liberal, escuche bien, o apóstata se vuelve el cristianismo. No importa cuántos dejen la fe. No importa cuánto le den la espalda al Señor. No importa cuánta decadencia hay en Puerto Rico, en el mundo. No importa cuán pagana sea nuestra sociedad. Nada va a impedir que la iglesia sea edificada. Nada. Nada, nada, nada. Nada. Gloria al Señor. Si el Señor es el que va a edificar la iglesia, y eso es algo seguro, entonces nos podemos echar para atrás y decir, dale, edifica, en lo que yo descanso. Tendremos nosotros una responsabilidad como iglesia para edificar la iglesia. Claro que sí. Cristo prometió establecer una sola institución para llevar a cabo su propósito redentor. Es la única institución designada como columna y fundamento de la verdad. Y este verso sí que yo quiero que lo proyecten. Primera de Timoteo 3, 14 y 15.
Yo la tengo aquí en la traducción al lenguaje actual. Pablo escribiéndole a Timoteo, le dice: aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora, para que si me retraso, sepan cómo comportarse las personas de la familia de Dios. Y después dice, la iglesia del Dios viviente. Otra definición de la iglesia, familia de Dios. La iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Y hay otra versión que dice, la iglesia, la que sostiene y defiende la verdad. Ese es tu trabajo. Iglesia, ese es tu rol. Sobre ti se sostiene, ay, mi madre, y se defiende la verdad. Y si eso es así, y tú eres iglesia, hay que, como decía Miguel esta mañana, examinar nuestros caminos. ¿Cómo estamos andando? Estamos reflejando el fundamento de la verdad. La iglesia va a ser edificada por la proclamación del Evangelio. Y tú y yo tenemos ese gran privilegio. A medida que el Señor va congregando a su pueblo redimido, de todo el mundo, Él nos usa para decirles a otros que respondan al Evangelio. Esa es nuestra responsabilidad. Pero yo quisiera hacer un llamado. Yo quisiera hablarles, si aquí hay alguien que no es iglesia. Escuche bien, hay mucha gente que va a la iglesia, pero no son iglesia. Y mucha gente dice, ¿por qué con tanta tecnología hay que ir a la iglesia? Y eso pudiera ser otro mensaje. Pero para aquellos que van a la iglesia, pero no son iglesia, no son parte de la familia de Dios, no han aceptado a Cristo como Salvador, ni caminan como que Jesús es su Señor. Tu destino eterno depende de cómo tú contestas la pregunta, ¿quién dices tú que es Jesús? De la respuesta a esa pregunta depende tu destino eterno. Porque escuche bien. Cuando Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Todos ellos dijeron personas admiradas. Tú eres Juan el Bautista, Elías, Jeremías, otro profeta. Y si a mí me hubieran comparado con uno de ellos, yo decía, qué chévere. Todos nos hubiéramos sentido halagados que nos compararan.
Pero esta respuesta estaba bien lejos de la verdad de quién era Jesús. Porque ¿saben qué? Que Juan el Bautista, Elías, Jeremías y cualquier otro profeta, si no hubiera sido por la gracia de Dios, se van todos para el mismo infierno. Uy, hablar de infierno está loca ahora. Por eso es que nuestra respuesta a quién es Jesús depende nuestro destino eterno. Nosotros sabemos que cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sabemos que eso no vino por sabiduría humana o por sentido común. Jesús le dijo, te lo ha revelado mi Padre. Y escuche bien, los que somos iglesia, somos iglesia porque articulamos la misma confesión. Porque creímos que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, es Dios encarnado, es el unigénito, es el ungido. Por eso es que somos iglesia. Y nadie sin esa confesión de fe podrá ser iglesia. Así que yo voy a pedirles que cierren sus ojos. Los que están aquí, los que me ven por el internet. Solo confesando que Jesucristo es el Señor. Creyendo que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. No hay otra forma. Y si en esta mañana hay alguien aquí que necesita confesar esa verdad, o alguien al alcance de mi voz, o viéndonos por internet, tú no puedes escapar de esta pregunta. No puedes escapar. Tu destino eterno depende de tu respuesta a ella. Por lo tanto, decídete hoy. No esperes. No esperes. Haz tu decisión por Cristo hoy. Iglesia, tú has escuchado cuál es tu responsabilidad. Que vivamos tan agradecidos del Señor que nos hizo parte de la familia de Dios y parte de la iglesia, que querramos, anhelemos proclamar este evangelio maravilloso de salvación. Padre, te damos gracias por la confianza que provee tu palabra. Gracias por el gozo que produce saber que tú edificas y continuarás edificando la iglesia. Gracias por esta iglesia, Teópolis, que está comprometida a proclamar que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, y que está comprometida a vivir conforme a tu palabra.
Gracias por el privilegio de ser parte de la iglesia que tú estás edificando. Ayúdanos a ser fieles. Y que este lugar sea un canal donde puedas edificar tu reino, donde puedas continuar añadiendo a ti tu pueblo redimido. Y te pido que tú traigas convicción a aquellos que no son iglesia, que lo saben. Que tu Espíritu Santo es el que convence, redarguye. Y que puedan, Dios amado, rendirse a ti para salvación de sus almas y para edificación de tu iglesia. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús.